Muy bien, siguiendo con la clase de Kaizen, la vez pasada estuvimos comentando sobre la definición de Kaizen y su relación con las barreras de la costumbre. Una vez definido, entonces vamos a establecer que ahí existen tres tipos de Kaizen. Kaizen por ideas, Kaizen por análisis y Kaizen por introducción de nueva tecnología. Vamos a mencionarlas cada una de ellas y básicamente el Kaizen por ideas, lo que hay que tener es conocimiento del proceso. El Kaizen por análisis es utilizar el método científico y Kaizen por introducción de nueva tecnología se refiere a el trabajo conjunto entre Kaizen, el enfoque Kaizen, el concepto Kaizen con el concepto innovación. Básicamente eso es lo que vamos a ir viendo en estos tipos de Kaizen en esta eh, segunda clase. Entonces empecemos con Kaizen por ideas. ¿Qué se requiere para tener ideas? Cualquier idea, según los japoneses, por más tonta que sea, es importante. Ellos basan mucho las ideas en la cantidad y no necesariamente en la calidad al inicio. Después van seleccionando cuáles son aquellas ideas que se ajusten más a la problemática que están tratando de resolver. Estos son algunos ejemplos de toda esa creatividad japonesa. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en esta figura 1 que estoy mostrando, esto es en el metro de Japón. Entonces, esta persona tenía que ir a regresar a su casa y vean que usa primero para no estar cabeceando, se pegó al vidrio y aquí en esta leyenda dice a dónde se tiene que bajar por aquello de que no se pase de su estación. En esta otra, vean, esto es muy famoso, ya es bastante conocido, cómo hacer sandías cuadradas. Y esto lo lograron, ¿verdad? Y son ideas que fueron mejorando, con esto se aprovecha mejor todo el producto. Luego otro, la tercera es una manera de enfriar los espagueti, pues estaban muy calientes. Y entonces diseñaron todo un sistema de acuerdo a sus palillos, que es la tradición allá en Japón. En esta otra tenemos una persona que está resfriada, entonces para no tener que estar sacando el pañuelo, entonces usa este dispositivo como lo pueden observar acá. Esta otra, la que está acá, es una máquina que diseñaron para hacer varias funciones, hacer los huevos, hacer tocino o cualquier otro alimento y a la vez tostar el pan. Y esto recuerden que los japoneses, ellos normalmente no saludan dando la mano. La tradición es inclinarse y entonces, otro ejemplo de esto, digamos, esto que no es muy bien visto allá en Japón, el contacto físico es que los papás, por ejemplo, si el hijo tiene 11, 12 años, no es bien visto de que vean a los papás darse un beso o un abrazo, ¿verdad? Por esa cuestión del contacto físico. Entonces, ante tanta necesidad de abrazos, inventaron a alguien una almohada que pareciera que está abrazando. En este caso, una muchacha está abrazando la almohada como si fuera un hombre o su esposo, etc. Entonces, estas son ideas que aunque parezcan tontas, esas, les repito, es lo que los japoneses inicialmente proponen. Saquen todas las ideas que puedan, no importa si son buenas o no, y después seleccionan esas ideas. Pero sin embargo, ellos tienen una serie de, por decirlo así, herramientas que van a utilizar para que las personas sistemáticamente vayan dando ideas y que vayan analizando también el problema. Entonces, seguidamente tenemos esas técnicas básicas. Entonces, por ejemplo, la lluvia de ideas,
tenemos las 5W1H, los 5 cómo, cuándo, dónde, por qué y quién. Pocayoke, que todo eso lo vamos a ver, a prueba de errores, los 5 por qué y los principios SRS. Pero les repito una cosa importante, todo esto no es una cuestión, una herramienta sola, sino que debe trabajar unido con los aspectos que vimos aquí en la parte derecha que estoy señalando. Les estoy mencionando lo que es la pirámide que vimos de la estrategia de Kaizen con mayúsculas. Recuerden que cuando hablamos Kaizen con mayúscula se refiere a la estrategia, que sería esta, como aquí se lo señalo, pero cuando está con minúscula se refiere a herramientas. Y algunas de estas son estas que les estoy presentando acá. Entonces, vamos a ir viendo algunas. Vamos a ver primero el principio SRS. El principio SRS se refiere a 4 palabras. La primera es la E, que es eliminar. Entonces, ustedes se preguntan cuál es el propósito de esta operación o de esta tarea o de este movimiento y se ponen en tela de duda si es necesario o no realizar esta operación. Ahí es donde empiezo a tratar de buscar una manera para mejorar el proceso del trabajo eliminando. Entonces vean aquí 2 ejemplos. Aquí es en el área de ebanistería y entonces desde el punto de vista de ingeniería industrial, si una mano está sosteniendo, eso no agrega valor. Entonces aquí en el lado izquierdo, en el antes, la persona está moldeando acá, pero en otro sentido, aquí pone un dispositivo, ¿verdad? Elimina tener que estar sosteniendo y está, por ejemplo, lijando esta parte. Otro ejemplo es que, repito, digamos que tienen que poner un poco de goma o algún líquido, acetona, para limpiar un microchip, por ejemplo. Ese era el caso en Intel. Y entonces sostener no agrega valor. Entonces, si yo a través de algún dispositivo, ¿verdad? Como yo puedo ir colocándolo en la pared, yo puedo con las manos utilizar los productos, manipular los productos para ir limpiando el microchip. Luego de eliminar sigue combinar. Entonces también es otro ejemplo desde el punto de vista de Intel. Entonces digamos que yo aquí tengo que poner 2 puntos de soldadura, uno aquí, uno acá y el otro acá, ¿ok? Y resulta que esto es el antes, pero el después, a través de la modificación de la herramienta, vean que yo en un solo movimiento estoy poniendo los 2 puntos de soldadura. Ahí estoy combinando. Eso es un ejemplo de combinar. Entonces, ¿qué cosas puedo combinar? Lugares, secuencias, personas, etcétera. ¿Cómo combinar para tratar de mejorar el proceso que se está realizando? ¿Ok? Luego tenemos lo que es la reorganización. En cuanto a reorganización, esto se refiere a que si yo a través, por ejemplo, 5S me permite esto muy bien, yo reformando el puesto de trabajo, ordenándolo, entonces voy a ser más eficiente en mi trabajo. Véanlo acá, aquí está totalmente desordenado el puesto de trabajo, ¿verdad? Pero si yo lo ordeno, es mucho más fácil y menos desperdicio voy a tener en ese proceso. Por otro lado, tenemos este ejemplo donde aquí se tiene las herramientas totalmente desordenadas y aquí las ordeno. Pero en este caso las ordeno de tal manera de que según su uso así los voy a ir ordenando. Entonces eso es otra manera de reorganizar mi trabajo. Automáticamente cuando implemento 5S estoy
aplicando este principio de Kaizen. Entonces aquí yo verifico la secuencia de las operaciones y de los procesos y trato de reagrupar o reordenar los recursos, los materiales, el equipo, las personas, etc. Son maneras en que yo estoy practicando esta parte de reorganización. Seguidamente tenemos finalmente lo que es la simplificación. Entonces, véanlo por acá. Aquí es ponerme a pensar cómo opera cómo es el trabajo y ver de qué manera se puede hacer más fácil o más rápido. Entonces, este es el primer ejemplo. Este primer ejemplo se refiere a que un concepto básico de la ergonomía es que todo tengo que tenerlo a mi alcance. Entonces vean que en este ejemplo, en la parte izquierda, se sale del rango. Todas estas cosas se sale del rango y entonces la persona tendría que inclinarse para poder alcanzar estos objetos. Eso implica fatiga después de 8 horas, cansancio, etc. Por lo tanto, para mejorar la situación del trabajador, yo creo algún tipo de dispositivo de tal manera que hago que las piezas se acerquen más a la persona de tal manera que él no va a tener que inclinarse para recoger los artefactos o los objetos o el producto en proceso. Ahí estoy simplificando el trabajo de la persona. Otro es, por ejemplo, aquí se está construyendo una pared, un muro, y resulta que la persona tiene que agacharse para recoger los ladrillos. Esto después de 2, 3, 4, 5 horas, no solo es fatiga, sino que puede llevar la incapacidad de la persona por dolores de espalda, etc. Entonces, simple y sencillamente busco alguna forma de irle ayudando en el proceso de su trabajo. Entonces, vean que aquí tan simple como poner una mesa, perdón. Aquí pongo los ladrillos y él, de acuerdo a su nivel, al nivel que va generando el muro, así lo va poniendo y no tiene que estarse agachando. Y con esto terminamos la parte de principios SRS: eliminar, combinar, reorganizar y simplificar. Entonces, esta es una herramienta. La siguiente herramienta son los 5 por qué. Los 5 por qué se refiere a que los japoneses dicen: pregúntese 5 veces o más por qué y va a encontrar la causa raíz de los problemas. ¿Okay? Y acuérdense que este es uno de los objetivos de Kaizen: encontrar las causas raíces. Entonces, este es un ejemplo, véanlo acá. Tenemos que, ¿por qué la máquina se paró? Porque se había estropeado una parte. ¿Por qué se estropeó esa parte? Por insuficiente aceite. No estaba bien lubricado. ¿Por qué no estaba suficientemente lubricado? Porque una parte estaba dañada. ¿Por qué la parte estaba dañada? Porque se sobrecalentó. ¿Y por qué se sobrecalentó? Porque una parte estaba bloqueada. El filtro de aceite estaba bloqueado. Entonces, la causa raíz de todo es el filtro bloqueado. Entonces, si yo no soluciono esta parte, el problema va a continuar. Digamos que yo no llego hasta el quinto, sino que llego hasta el tercero: insuficiente aceite. Entonces vengo yo, pienso que es la causa raíz, echo el aceite otra vez, ahí estoy incrementando costos a la empresa porque estoy agarrando, el problema no era el aceite, estoy agarrando otro, le quité el que tenía, le pongo uno nuevo, pero el problema persiste. ¿Ven? Entonces ahí estamos incrementando los costos para la empresa. Luego, entonces sería lo que son los 5 por qué. Luego tenemos el Poka-yoke. El Poka-yoke inicialmente significaba a prueba de tontos, pero para que no se oyera tan
tan feo, entonces lo que hicieron es que a prueba de errores. ¿Ok? Entonces, básicamente les recuerdo que en la parte de calidad teníamos la regla que encontró Deming de 85-15. ¿Se acuerdan? 85-15 era que el 85% de los problemas del proceso eran debidos al proceso mismo, al proceso. Y solamente un 15% era debido al ser humano. ¿Ok? Entonces vean, las causas de los defectos normalmente pueden ser por las variaciones que mencionamos en el proceso, por estándares pobres, por las máquinas, por material no conforme, por mala utilización o las herramientas estaban malas, o vean que hasta el final es los errores humanos. El Poka-Yoke inició tratando de disminuir este 15% de los problemas debidos a las personas, pero posteriormente se obtuvo que se debía trabajar con ese otro 85%. Entonces, desde el punto de vista de los humanos, lo que había que hacer era tratar de evadir o eliminar las actividades repetitivas y que se basaran en la memoria. Entonces, de ahí sale también otra filosofía de Poka-Yoke, que es el cero, la política cero. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de bajar esa variación de tal manera que yo voy a buscar todos esos posibles aspectos que varían de la producción normal del proceso, ¿verdad? Y eliminar todas estas causas. Ahora, como les decía, la política cero se refiere a establecer primero cero accidentes, cero defectos y cero paros. El cero accidentes se refiere a cómo mejorar la parte humana en el puesto de trabajo. Esta es la parte de la calidad. ¿Okay? Cero defectos se refiere a la calidad. Y cero paros es hacia el mantenimiento. Hacia el mantenimiento. Y entonces la idea es que crear un sitio de trabajo seguro donde haya alta calidad. Eso implica tratar de eliminar todas las inspecciones o las fuentes de inspección o las fuentes de defectos. Y después que las máquinas no paren a menos que sea planeado. Esa es la política cero, ¿verdad? A eso se refiere. Y entonces llegamos a algunos ejemplos de Poka-Yoke. Entonces, algunos ejemplos son la utilización de alarmas o colores, ¿verdad? Y como lo muestran las fotos. Pero también lo que se conoce como Jidoka en japonés, que es hacer al proceso inteligente, que me diga cuando algo está fallando. Entonces pensemos que es una lata de atún, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y esto, si no lleva el peso correspondiente, se enciende esta alarma, como lo muestra este ejemplo. ¿Ven? Entonces estamos haciendo a través de la automación o automatización, Jidoka, que hacemos que el proceso sea más inteligente y nos avise cuando tiene problemas. Y eso es lo que busca, tratar de eliminar los problemas desde un inicio. Siguiendo con algunos ejemplos, el Poka-Yoke lo utilizamos siempre, diariamente. Y algunos de estos ejemplos es lo que les voy a presentar seguidamente. Estos son ejemplos. Cuando vamos a enchufar algo en electricidad, ¿verdad? No hay manera de perderse. La manera en que lavamos, si aquí echamos o secamos más bien, si echamos aquí ropa y se abre la puerta, automáticamente hay un paro, ¿verdad? De la máquina para evitar accidentes.
Esto que es un disquete, para aquellos de ustedes que los conocen, si yo tenía este tipo de disquete que era pequeño, si no lo ponía en la posición correcta, esto no entraba. Luego tenemos los famosos cables de las computadoras, ¿verdad? No hay manera de perderse, no se puede, no caben en otro lugar. Luego, aquí si ustedes se dan cuenta, aquí tienen los lavatorios un hueco. Eso es para evitar si yo estoy llenando aquí de agua, se me vaya a rebalsar. Y esto es en el caso de en Europa, la parte de que se sepa cuándo es gasolina y cuándo es gasol. ¿Okay? La mezcla de gasolina con gas. Entonces vean que tiene distintas figuras de tal manera de que es casi imposible que yo me pueda equivocar. Y eso es lo que busca el Pokayoke, a prueba de errores. El último ejemplo se refiere a un caso que se desarrolló en Intel y esto es lo que se conoce como recuérdalo o en Intel se llamaba Remember Me, que es a través de un procedimiento visual me permite a mí saber, en este caso esto es un enfriador de un motor en el cemento y entonces para ayudarle mantenimiento a estas válvulas, a este aparato, tengo que saber cuáles válvulas deben de estar trabajando y las otras no, porque vean que aquí hay dos intercambiadores, uno y dos. Entonces, mientras uno está sin funcionar, el otro trabaja para que no detener la máquina. Y aquí vienen las indicaciones. Y esto se coloca cerca de la máquina de tal manera de que no vamos a depender de la memoria del trabajador, del mecánico en este caso, para hacer ese trabajo. Y hasta aquí quedaríamos con lo que es el tema de los tipos de Pokayoke. Este es el primero que vimos, perdón, tipos de Kaizen. Estamos viendo Kaizen por ideas. La siguiente lección sería sobre el, eh, Kaizen por análisis. Muchas gracias.